Hola, bienvenidos a mi canal La Revelación del Mashiach. Saludo a todos los suscriptores y a la audiencia desde Estados Unidos hasta Chile. Es un gusto nuevamente tenerlos por acá. En este día vamos a continuar con las grabaciones de la serie del documento Q, según mi apreciación, el Evangelio Q. Así que bienvenidos, espero que lo disfruten. La idea es que podamos explorar desde el documento Q los dichos originales de Yeshua HaMashiach y entonces juntos podamos descubrir cómo los evangelios utilizaron también el documento Q como una fuente de su escribir, de su redactar. Bueno, quiero comenzar con esta idea. Vamos a ubicar acá el texto de Q. El texto de Q. Espero que se lea. Si se lee, espero que se lea. El texto de Q. Y vamos a ir poniendo, en este caso, vamos a poner a Marcos como referencia, ¿sí? Y luego vamos a poner a Mateo y Lucas, ¿okay? Mateo y vamos a poner a Lucas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ir leyendo el texto de Q y vamos a ir revisando las diferentes traducciones para efectos digamos, de este estudio. Entonces, quiero comenzar, vamos a utilizar la traducción del orden respecto, si no estoy mal, esto es el orden respecto a Mateo. Vamos a ver. Y el texto que vamos a analizar hoy es Q3. Fíjese pues, Q3, 2B, -3A. Este sería el texto de Q. Y el texto de Q en el 2B solo tiene, eso es lo que se ha rescatado, solo tiene un nombre. Recuérdense que en la grabación anterior yo le explicaba que esto es una recopilación y una traducción del griego. Solo Juan se ha traducido en ese texto. Y luego, ¿qué más tiene? Vamos a ver. Juan. Y el 3A tiene toda la región del Jordán. Eso es lo que tiene. Toda la región del Jordán. Entonces, lo que vamos a hacer es el texto de lectura sería Mateo 3, 1, 6. Aquí sería Mateo capítulo 3, 1 al 6 sería el texto que vamos a leer. Y el de Lucas sería Lucas 3, fíjese, Lucas 3, 2b, Lucas 3, 2b, 3a. 2b, 3a. Esta es la referencia en Lucas. Bueno, en Marcos la referencia es
Fíjese que esto es pues cambia la dinámica del estudio, ¿no? Esto es un estudio mucho más elaborado. Marcos es 1:4. Marcos sería, el texto es 1:4, ¿sí? Marcos 1:4. Y Marcos 1:4 dice, apareció Juan el Bautista, así dice, en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de pecados. Apareció Juan el Bautista en el desierto. Entonces, en primer lugar, hay varias palabras que son claves en este Marcos. Uno es la palabra desierto. ¿Sí? De acuerdo a esa traducción, desierto. La otra palabra es que aparece, dice que aparece predicando. Predicando. Esta es la otra palabra, predicando. ¿Sí? Aparece la palabra bautismo. ¿Sí? Desierto, predicando, bautismo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que es sumamente relevante? Luego tenemos conversión. Tenemos conversión. Fíjense, esta es otra palabra. Conversión. Y la otra es perdón de pecados. Perdón, pecados. ¿Sí? Vale. Entonces, desierto, predicando, bautismo, conversión, perdón, pecados. Ese sería, digamos, como Marcos, según la fuente de Marcos, él lo interpreta y lo escribe de esa manera. Mientras que Q dice Juan, toda la región del Jordán. Eso es, digamos, como que lo más... Esto sería el núcleo. Lo vamos a anotar acá. Aquí, este es el núcleo. El núcleo. El núcleo de la escritura. Ahora vamos a ver ese mismo texto. Vamos a ver si lo tengo por acá. La traducción. Esta es otra traducción de Q. Dice, Juan vino, fíjense, Juan vino, este ya traduce vino a toda la región cercana al Jordán. Entonces, esta traducción ya pone que Juan vino a toda la región cercana. Aquí dice toda la región del Jordán. Este dice a toda la región cercana, pone este. Cercana. Entonces, este ya ha agregado vino, Juan vino a toda, acá, a toda la región cercana. Este pone al, este pone del Jordán en esa traducción. Ahora bien, vamos a leer Mateo 3, 1, 6. Fíjese, solo que estoy viendo qué versión vamos a utilizar. Vamos a ver si utilizamos esta versión de Mateo 3, 1 al 6. Vamos a ver. Aquí tenemos a Lucas y este evangelio de Meir, que es Marcos. Y vamos a ver Mateo 3. Fíjese pues. Dice, en aquellos días, fíjese cómo lo pone Mateo, se presentó Yahanán Mabeel, que es el inmersor. Yahanán es el nombre Juan en su estilo hebreo.
proclamando en el Midbar de Yahudá. Midbar de Yahudá. Fíjense que Midbar, luego vamos a sacar las palabras, Midbar de Yahudá. Midbar es el desierto y Yahudá pues es Judá. Y diciendo, hacer teshuvá, fíjese, hacer teshuvá, hacer teshuvá. Porque el Malhut Hashamaim es ofrecido. Pues este es aquel de quien habló el Nabí Yeshayahu, cuando dijo, la voz del que clama en el Midbar, preparen en el camino del Maryá, enderezar sus sendas. Yahanán estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén y toda Yahudá y toda la provincia alrededor del río Yardén, y eran tevilá por él en el río Yardén, confesando sus pecados. Fíjese qué interesante todos los detalles que el Evangelio de Mateo le pone a Q, porque Q claramente está diciendo que él vino a toda la región cercana al Jordán. Pero si usted nota, todas estas palabras, ¿verdad?, de Marcos pueden estar ya siendo utilizadas por el evangelista o los evangelistas que escribieron Mateo. Fíjese, lo interesante es que comienza en Mateo, y mire este detalle, este me parece que es un detalle que no tenemos que pasar por alto. Dice, aquellos días, eso es lo primero. Lo segundo, habla claramente de Juan como el inmersor. Lo voy a poner no en hebreo, no en español. Juan el inmersor. Fíjense cómo lo conocían a él. Proclamando. Esta es similar a predicando. Proclamando. Fíjese. ¿Qué más? Dice, en el Midbar de Yahudá, este habla de que estaba en el desierto. Este también habla, lo voy a poner aquí, sí, aprendamos esta palabra, Midbar. El Midbar de Yahudá. O sea que ya Mateo le está dando un detalle más, que no es nada más en el desierto, sino es vamos a ver, ¿dónde está? En el Midbar de Yahudá. No es nada más el desierto, sino es el desierto de Judá. Y les decía, ¿verdad? Aquí dice para un bautismo de conversión. Y él dice que él les decía, hagan teshuvá, haced teshuvá. Entonces ya comienza la palabra acá, teshuvá, haced teshuvá. ¿Sí? Haced teshuvá, con H al final lo traduce esta. Porque el malhut, fíjese, aquí hay esto es importante, introduce el malhut, Hashamaim, es ofrecido, Malhut Hashamaim. Aquí todavía en este Marcos no ha introducido el concepto de Malhut Hashamaim, ¿sí? Digamos en el paralelo de Q. Y luego hay una mención del profeta Yeshayahu, que es Isaías, del profeta Isaías, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner profecía, que luego la vamos a estudiar. Ahorita lo que queremos es ir entendiendo cómo ellos van armando van agregando explicación al Q en el caso de Mateo, pero muchísimo detalle.
Claro, Mateo está tomando mucho de lo que dice Marcos. De hecho, vamos a volver a leer Mateo 3:1-6, solo que ahora en la versión del Mateo hebreo. Luego lo vamos a poner acá. Luego da un detalle de cómo estaba vestido, cómo se vestía, vamos a poner aquí, cómo se vestía Juan o Yahanán, el inmersor, cómo vestía Juan y qué comía, más la comida. También habla de qué comía. Y entonces dice que toda Jerusalén y Judá, o sea, Jerusalén y Judá, dice, venían a él. Y dice que estaban alrededor. Fíjese, alrededor del río Jardín. Lo vamos a poner del río Jordán. Río Jardín. Vamos a ver Jardín con Y, pero dése cuenta de algo interesante. Que el tema del río no lo menciona Q, sino que Q dice, fíjese lo que dice Q. Q dice que Juan vino a toda la región cercana al Jordán, o a toda la región del Jordán, mientras que dice que todos salían alrededor, venían de Jerusalén y Judá alrededor del río Jordán, según esta fuente de Mateo. Pero no nos quedemos ahí, leamos la versión hebrea de Mateo. Leamos la versión hebrea de Mateo, fíjese. Vamos a leerlo en el 3.1 de Mateo. Vamos a encontrarlo por acá. A veces es más fácil tenerlos para este tipo de cosas, tenerlos en impreso y no precisamente en digital. Pero bueno, igual dijimos que esto no es una carrera. Es el motivo del que estamos aquí es para aprender del Mesías, de Yahshua HaMashiach. Bueno, fíjese, el Mateo hebreo, ¿cómo lo dice? En aquellos días vino Johanán el inmersor. Enseñando, dice proclamando, dice enseñando en el desierto de Yahudá. Proclamando, dice en el Midbar de Yahudá, en el desierto de Yahudá. Pues básicamente está muy, muy parecido. Luego dice, y decía, vuélvanse en arrepentimiento. Esta dice, hagan teshuvá. ¿Sí? Qué interesante cómo traducen teshuvá, ¿ya se dio cuenta? Lo están traduciendo como arrepentimiento. Aunque teshuvá, como yo se lo he explicado a usted, teshuvá no es precisamente arrepentimiento, pero bueno, tiene un significado mucho, mucho más profundo. Vuelvas en arrepentimiento. Porque el reino del cielo, fíjese, el reino del cielo está presto a venir. Mientras que dice, porque el Malhut Hashamayim ha venido. ¿Verdad? ¿Cómo dice esta? Vamos a ver. Es ofrecido, dice, el Malhut Hashamayim. Pero fíjese cómo, vamos a ver aquí el hebreo si tiene Hashamayim. Déjeme encontrar la palabra. Sí, porque el Malhut Shamaim, aquí está, el Malhut, aquí está Malhut Shamaim, aquí está. Entonces, y Shamaim en hebreo es cielos, no es cielo.
Eso quiere decir que aún esta traducción de cielo como que se queda corta, porque es Hashamaim, es cielos, ¿sí? Cielos. Luego dice, menciona también acá, por supuesto, al profeta Yeshayahu, para cumplir lo que fue dicho por Yeshayahu el profeta. Una voz clama, en el desierto preparen el camino de Yahvé. Preparen el camino de Yahvé. Y este dice, preparen el camino del mar Yahvé también. Enderecen en la estepa una senda para nuestro Elohim. Enderecen sus sendas, dice. Y en cambio aquí menciona para nuestro Elohim. Déjenme ver si aquí está mencionado Elohim. Vamos a ver si encuentro Elohim. Fíjese que no encuentro Elohim en esta traducción. Pero fíjese que tiene Elohim, pero tiene una nun, no tiene una mem. Nuestro Elohim, no lo encuentro yo a Elohim. Elohim, en todo caso, pero tiene está escrito bien distinto porque tiene una nun, tiene doble nun, no tiene una mem. Me suena muy extraño cómo está puesto ese nombre al final. Lo vamos a investigar. Y dice, el 4, y he aquí, Johanán estaba vestido con pelo de camellos y un cuero negro ceñía su cintura y su alimento era la langosta y miel de los bosques. Habla de la comida, cómo estaba vestido y cómo comía. Y luego dice, entonces salían a él, aquí, de Jerusalén y de toda Yahudá y de todo el reino alrededor del Yahvé. Mire, qué interesante. Este no menciona río, sino dice reino. Reino alrededor del Yahvé. Vamos a ver si por acá no dice río, sino debería decir Malhut. Malhut. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo alrededor del reino, el Malhut. Si dice el Malhut en hebreo, sí tiene Hamalhut. Hamalhut. Si dice reino, no dice río. Mire qué interesante. Esta dice reino y esta dice río. Reino y río no es lo mismo, ¿verdad? Esta versión del Mateo hebreo sí pone reino acá, mientras que esta traducción, esta otra, traduce río. Y entonces dice, confesaban sus pecados. El 6, confesaban sus pecados. Y se sumergían en el Jardín. Aquí dice, y eran Tevilá por él en el río Jardín confesando sus pecados. Tevilá, claro. Confesaban sus pecados y se sumergían en el Jardín por la palabra de él. Mire qué interesante. Por la palabra de Juan. Vamos a agregar la confesión y el tevilá. Vamos a agregar aquí, porque este lo tiene claramente y dice, y eran tevilá por él en el río, confesando sus pecados. Entonces vamos a poner aquí tevilá, el concepto de tevilá.
y el concepto de confesión. Confesión. Mire qué interesante. Aquí nosotros podemos ver, aquí hay Teshuvá, aquí hay Tevilá, hay confesión, en este concepto hay río, en el otro es reino. Aquí se proclama. Bueno, Marcos también habla de predicar, proclamar, ¿sí? El bautismo, en la versión que leímos, bautismo es equivalente a Teshuvá, Tevilá Mikveh Maim, es Tevilá Mikveh Maim. ¿Sí? Teshuvá es un concepto que está asociado. Aquí le ponen bautismo. Esta versión, ¿cuál fue la que leímos? Leímos Marcos 1.4. ¿De qué versión lo leímos? Marcos 1.4. Es que lo que pasa es que Marcos 1.4 lo leí de la versión traducida del mismo documento Q. Fíjese, por eso es que lo pusimos todo en este lenguaje. Teshuvá es el equivalente a arrepentimiento y conversión. Ahí usted ya sabe que es Teshuvá. Y habla finalmente, este Marcos habla de perdón de pecados, aquí habla de confesión, por tema del Tevilá, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, yo veo, no sé cómo usted lo va viendo igual que yo y lo va notando, es que Q, originalmente el mensaje que hablábamos de los años 50 es que decía eso. El mensaje que decía en los años, esto es el mensaje de los años 50. Vamos a ver aquí. El mensaje de los años 50, acá. Lo que decía era esto. Este sería el mensaje de los años entre el 60 y el 70. ¿Sí? Y este sería lo que ya se leía más allá de los años 80. Mire cómo se va pues complementando. Obviamente, como lo hablábamos en la anterior grabación, él toma palabras de Marcos para poder redactar todo lo que está diciendo acá, y también toma de Q, tanto de Marcos como de Q. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, me parece que deberíamos de leer este mismo texto leído en esta versión, disculpe, porque creo que nos perdemos si queremos encontrar una similitud. Deberíamos entonces leerlo acá. Yahanán hacía mikveh en el midbar. Entonces vamos a mikveh, aquí está. Vamos a poner midbar, claro que sí menciona la palabra desierto. Midbar, ok. Y dice proclamaba, esa es la palabra, no predicando, proclamaba, fíjese. Aquí está, proclamar, aquí está proclamar. Proclamaba, aquí está la conexión, mire, proclamaba. Y luego dice, y proclamaba la mikvah de Teshuvá, o mikveh de Teshuvá. Entonces, mikveh de Teshuvá es esto. Cuando está hablando de mikveh de Teshuvá, este es el mikveh. Vamos a ver cómo lo escribo. Ok, mikveh. Y esta es la palabra Teshuvá. Este es el lugar de conversión.
se lo había puesto yo. Esto es Teshuvah. Teshuvah. Fíjese. Teshuvah. Midbar. Midbar. ¿Ya se dan cuenta? Midbar. Aquí, acá. Teshuvah. Aquí está. Teshuvah. Teshuvah. ¿Sí? Luego dice mi medio Teshuvah para la Selijá Abón, remisión de pecados. Remisión de pecados. Aquí dice perdón. Vamos a poner, solo vamos a cambiar remisión. Remisión. Luego sería interesante que pudiéramos, digamos, encontrar la diferencia de remisión frente a perdón de pecados. Recuérdense que la palabra pecados en la jerga hebrea, eso, pecar, es una palabra que viene de un concepto de errar en el blanco. Errar en el blanco. ¿Se recuerda usted cuando usted juega los dardos, que hay unos circulitos y no le da, básicamente está errando al blanco? Ese es el concepto de pecado. Entonces, ponga atención, tenemos midbar, tenemos teshuvah, el concepto de remisión de pecados, el tevilá, que es todo el tevilá mikbemayim, es todo el procedimiento para que una persona fuera sumergida en el mikveh o la mikvah. En realidad es un grupo de agua suficientemente amplio, pero es un agua natural donde tiene que sumergirse. No puede ser agua estancada, tiene que ser un agua natural que corra. Ese era uno de los requisitos del tevilá mikbemayim. Y entonces tiene que sumergirse totalmente a la persona. Ese es el tevilá mikbemayim, y eso es lo que están hablando acá. Pero, ¿para qué lo hacían? Para teshuvah. Para teshuvah. Porque si había teshuvah, podía haber esta remisión de pecados. Y entonces al final, como yo lo he explicado en la serie de Marcos también, porque ya esta parte de Marcos ya lo vimos en la serie, ahí está grabado lo que es el teshuvah. Pero teshuvah es, en realidad, debe ser traducido como volver al origen. Volver al origen. Entonces, volver al origen, por eso es que remisión puede tener mucho sentido, porque teshuvah es que yo vuelva a mi origen y que usted vuelva a su origen. Claro, nosotros hemos estado hablando que nuestro origen, nosotros no estábamos aquí, sino éramos un nefesh hayah, ¿se recuerda? En la serie del alma viviente. Entonces, teshuvah es no solo arrepentimiento, teshuvah no es nada más un tema de conversión y eso, sino teshuvah es volver al origen, como yo estaba antes de venir a este estado. ¿Sí? Bueno, por tiempo, y no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que necesitamos avanzar con Lucas, y lo vamos a leer acá. Sería Lucas 3, fíjese, Lucas 3, Yahanan, aquí debe estar Lucas, para leerlo en la misma versión. Lucas 3, aquí está. Lucas 3:2. Lucas 3:2.
2. Lo voy a leer acá. Y luego hay que es el 3a. Fíjense. Vino la palabra de Yahvé a Yahanán ben Zaharía en el Midbar. Miren cómo lo pone Lucas. Vino la palabra de Yahvé a Yahanán ben Zaharía en el Midbar. Esto me parece, no es lo mismo que hemos estado leyendo. ¿Sí? Porque aquí dice, vino la palabra de Yahvé. Vino la palabra de Yahvé. Eso, no, eso es diferente a lo que estamos leyendo. Y fíjense que el 3.2a dice, siendo Kohanim, es decir, sacerdote, Gadolim, Anás y Caifás. Anás y Caifás. El sumo sacerdote Anás. Mire qué interesante. Entonces, está poniendo este evangelio de Lucas, es cierto, sí, digamos, lo que puede estar diciendo Q, lo está diciendo Lucas, pero Lucas está dándole un enfoque distinto, porque dice, siendo Kohanim, Gadolim, Anás y Caifás, vino la palabra de Yahvé a Yahanán ben Zaharía en el Midbar. Usted sabe que el padre de Yahanán, es decir, de Juan el inmersor, era sacerdote, ¿verdad? Zacarías o Zaharía, que dice acá, él era el sacerdocio. Y eso es lo que está diciendo aquí. Siendo Kohanim Gadolim, Anás y Caifás, vino la palabra de Yahvé a Yahanán ben Zaharía en el Midbar. ¿Sí está diciendo que está en el desierto? Bueno, esa fuente de Lucas aparece en Marcos, miren, en el desierto. No aparece acá. Obviamente, fíjese, obviamente, pero no podemos decir que lo obvio es lo que debemos de considerar. La región cercana al Jordán o la región del Jordán estaba desértica. Eso es lo que hay que entender en el contexto de Q. Ahora, dice en Lucas que vino la palabra de Yahvé. Entonces, eso es un material. Fíjese que ese material yo no lo he encontrado, que vino la palabra de los sacerdotes, el sumo sacerdote, no lo encuentro en Marcos, no lo encuentro en Mateo. ¿Eso qué significa? Que eso es de Lucas, como se lo expliqué en la anterior grabación, eso es un material exclusivo del Evangelio de Lucas. Entonces, el sumo sacerdote, fíjese, lo del sumo sacerdote, sí, y sacerdocio, eso es un material de Lucas en específico, sacerdocio. Eso es algo de Lucas, no está en Mateo, no está en Marcos y no está en Q, ¿verdad? Luego dice en el Midbar, eso sí, el Midbar, aquí está el Midbar, en el Midbar. Eso es un material que muy bien pudo haber traído Lucas de Marcos. Lucas se auxilia de Marcos. Recuérdense que aquí estamos hablando nosotros que este es un evangelio que fue escrito arriba de los 90. Arriba de los 90. ¿Sí? Entonces, bien pudo haber chequeado y tomado como fuente Lucas, que es lo más probable, de Marcos. Aquí está. De este Midbar. Porque dice que, pero lo otro que es exclusivo de Lucas es que vino la palabra de Yahvé. Vino la palabra, así dice, vino la palabra de Yahvé.
palabra de Yahvé. Vino la palabra de Yahvé. Eso puede ser un material exclusivo de Lucas. No lo encontramos nosotros aquí en Mateo, en Marcos ni en Q. Luego dice, qué interesante, él fue, dice, por toda la región contigua al Jardín, por toda la región contigua al Jardín. O sea que déjeme pensar un momento. Si este es, digamos, este es el río Jardín, o sea que Yahanán se movió por acá y por acá. Eso es lo que yo entendería. Toda la región contigua al Jardín, si es que podía pasarse de lado a lado. Yo creo que sí. Ahí estaba él. Aquí dice a toda la región cercana. Eso ya se acerca más a Q. Mire, toda la región cercana, toda la región contigua. Eso muy bien lo puedo haber traído de Q. Mire qué interesante. Mire qué platillo más interesante del análisis de Q y cómo los evangelios pudieron haber tomado de fuente. Entonces aquí vamos a poner, sí menciona la palabra toda la región contigua. Vamos a poner acá la región contigua al Jardín. Al Jardín. ¿Verdad? Y esto muy bien pudo venir de toda la región cercana al Jordán. Y dice, proclamando la mitzvah de Teshuvah. Fíjese, proclamando, tenemos la misma cadena. Proclamaba, proclamando. Bueno, vamos a poner otra vez en café. Fíjate, mire qué interesante. Proclamando, mire qué interesante esto. Proclamando. Mire qué interesante. Aquí está la conexión. Igual como lo pone Mateo, pero esta fuente tuvo que haber sido esta de acá. Tuvo que haber sido la fuente de Marcos. Proclamando. Vamos a poner acá. Ya se me. Proclamando. Aquí está la conexión. Proclamando. Aquí está la conexión. Esto muy bien pudo haber usado Marcos esa palabra proclamar. Y luego dice la mitzvah de Teshuvah. Mitzvah de Teshuvah. ¿Sí? Mitzvah de Teshuvah. Y esta dice, aquí está la mitzvah de Teshuvah. Mitzvah de Teshuvah. Entonces, esto muy bien lo pudo haber tomado. Mitzvah de Teshuvah de Marcos. Mitzvah de Teshuvah, mitzvah de Teshuvah. El mitzvah es digamos, el lugar de agua, y la mitzvah es la acción, hacer la mitzvah de Teshuvah. Entonces, esto muy bien lo pudo haber tomado de este más antiguo, que este está hablando del año 60, este está arriba de los 90, y se mantiene, digamos, la influencia de Marcos y la fuente de Lucas. Lucas se apoya en Marcos para hablar de la mitzvah de Teshuvah. Y después dice, para la remisión de pecados, igual que acá, remisión de pecados. Ese es un concepto que lo iguala a Marcos. Entonces lo vamos a poner acá. Remisión de pecados. El mismo concepto. Remisión de pecados. ¿Sí? Aquí en este Mateo usa confesión de pecados. En cambio esto habla de remisión de pecados.
Es una buena tarea encontrar la diferencia de confesión de pecados, de remisión de pecados. Recuérdese que Teshuvah, como yo se lo decía, Teshuvah es volver a nuestro origen de nuestra alma. Es Teshuvah. Y luego, en el 4, fíjense, vamos a leer el 4 porque lo leímos por el profeta, también trae el profeta. Como está escrito en el rollo de las palabras del Naví Yeshayahu, que dicen: la voz del que clama en el Midbar, preparen el camino del María Yahweh, enderecen sus sendas. Mire, qué interesante. Y luego dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y caminos ásperos allanados. Esa parte de la profecía que se menciona acá, no recuerdo que Mateo la haya puesto, fíjese. Esa parte de la profecía de todo valle, porque es parte de la profecía de Isaías. Veamos qué dice Mateo, déjeme ver, porque yo no recuerdo que lo hayamos leído en Mateo, la segunda parte de la profecía, solo la primera. Exactamente. Dice Mateo 3:3: pues este es aquel de quien habló el Naví Yeshayahu cuando dijo: la voz del que clama en el Midbar, preparen el camino, enderezar sus sendas. Mientras que esa es la primera parte de la profecía. Fíjese, dice en Lucas, dice: como está escrito en el rollo de las palabras del Naví Yeshayahu, la voz del que clama en el Midbar, preparen el camino del María Yahweh, enderecen sus sendas. Pero sigue. Este evangelista pone: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Eso es exclusivo. La segunda parte de la profecía, lo vamos a poner acá, vamos a ver si me queda. La segunda parte de la profecía de Isaías, es exclusiva. Isaías es exclusiva de Lucas, exclusiva de este señor evangelista. Miren qué interesante. Fíjese que el 6 de Lucas dice, mire cómo lo pone: Berau kol basar aleftav Yashua Teja Yahvé Eloheinu. Eso es: y toda carne verá la Yashua de Yahvé Eloheinu. Es decir, verá la salvación de Eloheinu. Eso yo no lo encuentro ni en Marcos. Bueno, en Marcos ya solo leímos un texto, pero no lo estoy encontrando al menos en el texto que vimos de Marcos. Creo que nos haría bien leer, porque me parece que si no también es exclusivo de Lucas. Vamos a ver, denme un momento. Marcos 1:4. En esta versión dice: Yahanán hacía mikvah en el Midbar, proclamaba la mikvé, como lo leímos. Toda Yahudá y todo Jerusalén salieron a él de toda la tierra y hacían todos tevilá por él en el río. Yarden como una mikvé mayim, haciendo. Pero fíjese que esto es diferente, porque él dice que él hacía el mikvé. Él lo hacía, o sea, él los tomaba y él hacía la inmersión de la gente. Luego habla de cómo estaba vestido y continúa otro mensaje, Marcos. Eso quiere decir que lo que leímos en el Evangelio de Lucas es exclusivo. O sea que sí es exclusivo, pongámoslo por favor, porque de eso se trata esta
De eso se trata esta grabación de Q, que todos verán, toda carne verá la salvación o Yeshua de Yahweh Elohim. Eso es exclusivo. Pues el otro material exclusivo es que todos verán la salvación. Todos verán Yeshua de Yahweh Elohim. De Yahweh Elohim. ¿Cómo lo tienen aquí? Elohim. Así lo tienen, Elohim. Esto es material exclusivo. Esto es material exclusivo de Lucas. ¿Qué le parece? ¡Wow! ¿Cómo vamos hasta aquí en este día de grabación de Q? Porque, digamos, el siguiente texto que tiene Q es lo que dice él, porque el siguiente texto es cómo anuncia Juan un juicio. Fíjese, eso es lo que viene a continuación. Entonces creo que hemos abarcado correctamente el sentido de Q3, el sentido de Marcos 1:4. El texto de Mateo 3:1-6, por supuesto, no, pues ya vamos a cumplir 60 minutos de estar grabando. No pretendo yo hacer un análisis de Q como fuente de los evangelios y al mismo tiempo enseñar todas las palabras. Ya esta parte de Marcos ya la hemos abarcado en el Espigando de Marcos. Sugiero retroceda. Usted en YouTube encuentra los playlists y ahí puede buscar Espigando de Marcos y puede ir a las primeras grabaciones. Ahí está explicado el Teshuvah, el Tevilah Mekamaim. O sea, no pretendo explicarlo en este momento, ese es mi punto. Y tanto el 3.1 como el 3.2.3 de Lucas y más allá, porque ya está el 6, creo que sí logramos encontrar una cadena donde, digamos, sí encontramos palabras, digamos, material exclusivo. Lo de que vino la palabra de Yahvé, eso es un material exclusivo de Lucas. También la segunda parte de la profecía de Isaías, más el último texto que todos verán a Yeshua de Yahweh Elohim, eso también es un material exclusivo de Lucas. Mire qué interesante. Sin embargo, Lucas se puede rastrear muy bien. Marcos, remisión de pecados. Mire, mi padre Teshuvah, mi padre Teshuvah, acá. Luego, proclamando. ¿Se da cuenta? Lo del sumo sacerdote, el sacerdocio también es exclusivo. Ya no sé ni qué color utilizar para poner la exclusividad, pero esto es exclusivo de Lucas. Vino la palabra de Yahvé en el Midbar a Yahanán, también es exclusivo. Y es exclusivo la segunda parte de la profecía, perdone que vuelva a repetirlo, es relevante, muy relevante. Y lo de Yeshua de Yahvé Elohim. Esto es exclusivo del evangelista. Qué interesante. Y luego tenemos lo de la región contigua al Yardén. Aquí yo pondría entre paréntesis, esto lo tomó de Q, toda la región cercana, traduce, es muy probable que las traducciones se parezcan en cuanto a cercano o contiguo. Y eso tendríamos. Y de Mateo podemos encontrar el tema del desierto, el tema del Teshuvah y dése cuenta de algo. Mateo acá está hablando del Malhut Hashamayim, concepto que yo no veo, al menos
menos en este 1.4 de Marcos. Marcos sí habla del Malhut Hashamayim, pero Lucas no lo menciona, obviamente Q tampoco. Pero el concepto del Malhut Hashamayim, ya que aparezca en Mateo, y si quiere terminemos con eso porque me parece que es demasiado relevante. Mateo 3, vamos a ver cómo lo dice exactamente. Esto es relevante, ahí va a ver usted por qué es tan relevante. Dice Mateo 3. Haced teshuvá, dice, porque el Malhut Hashamayim es ofrecido. Haced teshuvá, porque el Malhut Hashamayim es ofrecido. Qué interesante. Malhut Hashamayim. Usted lo tiene en sus traducciones normales, lo tiene como reino de los cielos. Así lo traducen, Malhut Hashamayim. Y acá dice qué cosa. Marcos tiene la profecía. Fíjese, Marcos tiene la profecía. La primera parte. Tiene la profecía de la primera parte, Marcos. Y Mateo, y con eso termino. Ya no, yo creo que el tiempo se me fue, pero me parece relevante lo que estamos leyendo. Y Mateo, vamos a ver, si usted está estudiando conmigo, ayúdeme. Solo la primera parte, sí, definitivamente, aquello es exclusivo. Bueno, ¡wow! Qué tremenda cosa es esta revisión de la fuente Q, Evangelio Q. Le pregunto, ¿nota usted cómo se logra ver el original Q en Mateo y en Lucas? ¿Lo ve? Quiero terminar con algo que le trasladé en la serie de Marcos. Mire, obviamente, pues yo seleccioné espigar primero Marcos que Mateo y que Lucas, precisamente por esto, ¿verdad? Por esto yo seleccioné primero espigar para luego vamos a espigar por aparte Mateo y Lucas. Pero con esta metodología, que es lo que yo le decía en la anterior grabación, que hay un método científico acá. Obviamente, el método científico no es este es un método científico de orden, digamos, estamos yendo de las fuentes primarias para encontrarlas más adelante en el tiempo. A lo que yo me refiero con metodología es que hay metodología de conteo de palabras, ritmo. Para los que escriben, les gusta escribir, digamos, la erudición lo que hace es encontrar ritmos de escritura, palabras repetidas, palabras normalmente utilizadas por la persona. Si usted se pone a hablar de diferentes cosas, va a encontrar un patrón si usted se escucha después, va a encontrar un patrón de qué palabras repite, qué palabras usa para decir cosas. Eso es lo que hacen ellos. Bueno, lo que le quiero hablar es el tema del desierto. Que Juan vino, fíjese que dice que aparece en la escena, los sacerdotes aparecen en escena, el padre de Juan el inmersor, Zacarías dice, aparece, pero dice
que vino una palabra, eso es relevante, lo que puso Lucas allí, que vino la palabra de Yahvé, es relevante, literalmente. Vino, dice, la palabra de Yahvé, eso es relevante. Lucas, eso es relevante. Vino la palabra de Yahvé en el Midbar. A mí me parece relevante lo que está diciendo ahí, porque no vino la palabra de Yahvé en el templo, en el sacerdocio, a pesar de que menciona a los sacerdotes, sino vino la palabra de Yahvé a Yahanán, a Juan el inmersor, en el desierto, en el Midbar. Entonces ya habla de dos cosas. Uno es que haya llegado la palabra de Yahvé en el Midbar, y otra cosa es que esté en el Midbar proclamando. Al parecer, eso es lo que él hacía. Proclamar no es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es enseñando. Proclamar es una especie de grito con un anuncio, ¿sí? Como si tuviera aquellos megáfonos. Atención, atención, atención. Gritando, proclamando. Eso es lo que está hablando acá. Pero quería terminar con el tema del desierto, porque, miren, las escrituras desde la Torá hablan de los desiertos, hablan del Midbar. ¿Sí? Entonces, la palabra Midbar en realidad está hablando de mucho, mucho más allá de simplemente un lugar donde obviamente en el desierto podemos encontrar un río, podemos encontrar un oasis, etc. Pero normalmente en el desierto lo que va a encontrar es la muerte, ¿verdad? Porque no hay que beber, no hay que comer, animales salvajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, miren lo que dice este evangelio, que allí en el desierto vino la palabra de Yahvé a Juan, a Yahanán. Entonces, pausa, y le ponemos una pausa al espigando de Q para decir esto. Usted puede estar en medio del desierto, donde lo único que puede estar viendo alrededor es muerte, ¿sí? Traducida en muchas cosas: desilusión, desesperanza, angustia. No ve la salida, solo ve el escenario de un desierto, que es al final un escenario de muerte. Pero espere en la quietud que la palabra de Yahvé va a venir en medio del desierto para transformar su vida. Como llegó la palabra de Yahvé a Yahanán el inmersor. Espere la palabra de Yahvé. Cierro el paréntesis. Lo espero en la próxima grabación del Espigando de Q, con estas maravillas que nos encontramos, y le deseo shalom y hasta la próxima.